El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Es una gran oportunidad, un enorme honor para mí poder compartir estos minutos con ustedes. Aquí en RCR, una ventana de libertad. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción de nuestro programa, Catherine Manzano, Justo Navarro, mi María Alexandra Nogales. En el control, César González. Y gracias, como siempre, a Euler Guillén, ese gran cantautor venezolano, mi amigo, por su música que nos abre y nos recibe nuestro programa semanal. Como siempre, pueden comunicarse con por nuestras redes sociales, @RCR750, @María Corina Ya, @20Venezuela y @PrensaMCM y por la página web rcr.tv. A todos los que nos están viendo por internet, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa realmente intenso. Obviamente han ocurrido cosas sumamente importantes para los venezolanos en estas últimas horas que las tenemos que abordar, discutir, analizar sus implicaciones, a dónde nos llevan estas últimas decisiones de parte de la administración del gobierno del presidente Donald Trump. Efectivamente, ayer en la noche, se hizo público, se dio a conocer a través de el asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, una serie de medidas de aseguramientos de activos, todos los activos que tiene la República en los Estados Unidos, y una serie de bloqueos a transacciones que pueden realizar terceros con el régimen dictatorial y la tiranía de Maduro. Y sobre esto vamos a hablar más adelante, qué tipo de sanciones, qué tipo de acciones son, por qué es una escalada, en qué se diferencia a todo lo que ha ocurrido en cuanto a las acciones previas por parte del gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional, qué implicaciones tiene. Yo quiero adelantar unas reflexiones propias. En primer lugar, esta decisión anunciada, que no tiene precedente, demuestra que así como el pueblo de Venezuela, Estados Unidos y la administración de Donald Trump no está de acuerdo con falsos diálogos. Textualmente, el señor John Bolton, en la reunión que tiene lugar hoy en Lima, convocada con una cantidad de países que están allí reunidos para abordar el tema venezolano, dijo: estas conversaciones no son serias. Mientras más tiempo continúen, más ventajosas serán para el líder socialista. Asimismo dijo textualmente John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Igualmente, ratificó que así como los venezolanos, el gobierno de Estados Unidos no está de acuerdo ni aceptaría unas elecciones con Maduro en el poder, porque como para todos está clarísimo, eso no serían elecciones y ahí no habría manera de dar garantías. Quienes creen que eso es repartirse los rectores o decir que van acá a revisar el registro o cambiar algunas condiciones, no entienden nada. Mientras, como tantas veces hemos dicho, el monopolio y el control de la fuerza física, judicial y comunicacional está en el régimen, controlada por este sistema mafioso, no es posible que existan elecciones competitivas y libres en Venezuela. Igualmente, así como todos los venezolanos, el pueblo de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos también está dispuesto y decidido a avanzar, aplicando acciones más fuertes, más firmes, para construir una amenaza creíble, una amenaza real, una amenaza severa, una amenaza inminente. Y basta con ver lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, incluso en las últimas horas. Sobrevuelos de aviones de inteligencia, más sanciones financieras, las sanciones petroleras, las sanciones a los involucrados en todo el sistema
CLAP, que es quizás uno de los más corruptos y crueles que este régimen ha diseñado, no solamente como un mecanismo de control social y de humillación de los venezolanos, sino de profunda y total corrupción. Desde luego, las sanciones a los violadores de derechos humanos del DGCIM, y ahora vamos a hablar con Lilia Camejo, defensora de derechos humanos, sobre lo que le están haciendo a los militares presos, políticos torturados en nuestro país. La designación del señor Tarek Al-Aissami como uno de los más buscados, al igual que otras personas de su entorno, y ahora estos bloqueos de activos y aseguramientos de activos, quise decir, y bloqueos de transacciones. Esto es claramente una escalada. Estas últimas provienen del Ministerio de Comercio de los Estados Unidos. Son distintas, como bien decía el señor Bolton, no habían tenido lugar desde cuando efectivamente se aplicaron en el caso de Panamá. Sobre eso vamos a hablar más adelante con Alberto Ray. Así que ha quedado claro que a partir del día de hoy ya nadie puede decir que se justifican unos fulanos diálogos donde quiera que sean, porque es que la comunidad internacional los obliga. No, no, no. Aquí nadie está obligando. Si alguien obliga y si alguien está presionando, son aquellos que quieren que se mantenga un status quo. Aquellos que no querían que Juan Guaidó se juramentara como presidente interino en cumplimiento del artículo 233. Aquellos que no quieren que efectivamente se avance por una ruta de coraje, por una ruta que implica aplicar toda la fuerza que sea necesario hasta producir el desalojo de la tiranía. Esos son los que quieren seguir dándole tiempo y conversando de un diálogo que obviamente no va a producir absolutamente nada favorable para la sociedad venezolana, y que lo que buscó ya lo logró, que era ganar tiempo. Así que con esta decisión ya nadie puede trasladar la responsabilidad de mantener unas supuestas conversaciones al gobierno de los Estados Unidos o a la comunidad internacional. Ha quedado claro qué es lo que piensa la administración del presidente Trump y todo aquel que conoce lo que está ocurriendo allí, porque algo saben que seguramente no en detalle tenemos los venezolanos de lo que ha ocurrido allí, y por eso una señal inequívoca y terminal como la que ha dado el señor John Bolton. Por cierto, 12 horas antes de que se iniciara la reunión en Lima. Eso no es casualidad. Una reunión a la que está yendo nada más y nada menos que él, para demostrar la importancia y el mensaje que lleva. Hemos entrado, sin lugar a duda, en otra dinámica, a otro nivel. Esta es la ruta del coraje. Y nuestra única opción es vencer, la victoria. Y hablando de ello, de lo que implica la victoria y de lo que este régimen está haciendo, no quiero dejar de abordar hoy unos minutos lo relativo a la situación de las universidades y la persecución hacia todas las universidades públicas y privadas. Y por ello quiero invitar a que nos acompañe estos minutos a William Anseume. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, es coordinador de 20 Venezuela en el municipio de Guaycaipuro. Profesor Anseume, gracias por acompañarnos. Muy buenas, muchas gracias a ti, María Corina, y la oportunidad de participar en este importantísimo programa. Bueno, tenemos solo un par de minutos, William. No quería dejar de abordar este tema. Han corrido muchos rumores sobre supuestos ataques, persecución a los rectores que forman parte de Averú. En primer lugar, toda nuestra solidaridad con la Universidad Venezolana, con la comunidad universitaria venezolana y en particular, desde luego, con las autoridades. ¿Qué está pasando? Bueno, están pasando muchas cosas, especialmente el régimen dictatorial ha profundizado sus ataques a la Universidad Venezolana. Lo hemos visto en la toma del rectorado de la UDO en Sucre, lo hemos visto con la prisión del profesor Eugenio Escalona en la UCLA, que tiene una boleta de excarcelación y ni siquiera el SEBIN le permite su libertad como se la otorgó el juez. También hemos conocido la designación de autoridades sin ningún tipo de participación de la comunidad universitaria, sin elección, sin consulta, sin nada, en la Universidad Francisco de Miranda en Coro. De hecho, han nombrado autoridad a una persona que ni siquiera es profesor universitario. Una universidad, por cierto,
William, que está en ruinas. La verdad es que uno se le parte el alma cuando viste una universidad que fue vibrante, que fue, sabes, alegre, llena de movimiento. Y tú ves cómo está la Francisco Miranda, bueno, también cómo está el núcleo de la Universidad Simón Bolívar en Vargas. Es verdad doloroso a lo que han sometido la universidad, este régimen. Bueno, la Universidad Simón Bolívar también estaba sufriendo los embates de la dictadura. La suspensión del transporte, por ejemplo, nos tiene afectadísimos en el área académica, y bueno, toda la cuestión presupuestaria y todo lo que el país conoce con respecto a, bueno, a los sueldos, a la situación social de los profesores y de toda la comunidad universitaria. Y ahora, lo peor es que hemos conocido muy recientemente la posibilidad de un ataque a las autoridades rectorales de nuestras universidades, a través de una gaceta que todavía no se ha comprobado exactamente que sea legal, que esté... Bueno, legal que no es, un documento en todo caso. Forjado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuenta? Bueno, mira... Bueno, William, te quería transmitir todo nuestro respaldo. Sé que allí al frente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar a ustedes les ha tocado durísimo, pero se han mantenido unidos, defendiendo las autoridades, defendiendo la universidad, defendiendo la comunidad, defendiendo la autonomía universitaria como principio. En este momento estoy en la Asamblea Nacional porque se va a discutir el punto de la Universidad Venezolana. Excelente. Es muy importante que el país cierre filas con su universidad, como la universidad ha cerrado fila con el país permanentemente. Es así. Cuenta con eso, William. Y de verdad también aprovecho para felicitar al diputado Luis Barragán, que ha estado allí empujando todo este tema en la Asamblea de la fracción 16 de julio, que se aborde y se discuta la crisis profunda y la urgencia, la universidad urgente, que es el lema que ustedes llevan adelante. Muchas gracias, sí, William. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias a ti, a tus oyentes. Nos vemos muy pronto, amigos. William Euseme, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Tenemos también, ahora aquí en esta parte del programa, la oportunidad de compartir unos minutos con una mujer que ha sido ejemplo de coraje, como son los defensores de derechos humanos en Venezuela. Ella es abogada, es directora ejecutiva de Justicia Venezolana y en particular se ha dedicado a trabajar el tema de la materia militar, lo que ha sido la persecución a los militares venezolanos que por razones de orden político han sido secuestrados, torturados, golpeados, separados de sus familiares. Ha sido un ataque brutal y muchas veces no se conoce. Se habla mucho de los presos políticos, aquellos civiles y que están también en condiciones absolutamente inhumanas, pero Lilia Camejo denunció este lunes 5 de agosto que son 211 militares presos políticos en Venezuela. Lilia nos está acompañando estos minutos y aprovecho para darte las gracias y la bienvenida, Lilia. Gracias, ¿cómo estás? Bueno, tú nos puedes dar algunos detalles sobre este informe que tú presentaste y que realmente es una cosa escandalosa y desgarradora. Sí, nosotros en la organización que yo presido, Justicia Venezolana, llevamos un registro de los militares que han sido privados de libertad, militares institucionales, de los 4 componentes que conforman la Fuerza Armada, y nos alarma realmente, sobre todo la cifra de los que pertenecen al Ejército, donde llevamos un registro de 96 oficiales del Ejército, de la Guardia Nacional son 71, de la Aviación 20 y de la Armada 24. Dentro de estos 211 oficiales existen privados de libertad desde mayores generales hasta sargentos que conforman tropa profesional de los diferentes componentes. ¿Dónde se encuentran ellos, Lilia? Básicamente están en la cárcel, Centro de Procesados Militares en Ramo Verde y en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Hay otros que ya fueron condenados por procesos del 2013, 2014, que están divididos entre las 2 cárceles militares, una que está en Monagas y la otra que se encuentra en la Santa Ana, en el Táchira. En Táchira, sí. Han habido testimonios desgarradores, los hemos visto
en la Organización de Estados Americanos, han circulado videos por las redes sociales. Es algo que nunca antes se había visto en Venezuela, ¿no? Militares torturando militares. Bueno, obviamente está el caso extremo del capitán Rafael Acosta Arévalo, que fue asesinado a punta de tortura. Explícanos el tipo de aislamiento y de tortura física y psicológica y emocional que están sufriendo los militares presos o secuestrados y su familia. Pero la primera violación al proceso es que todos estos oficiales que han sido privados de libertad son detenidos y pasan incomunicados hasta un mes en el cuerpo de seguridad que practica la detención, sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público, ni la presencia de sus abogados y mucho menos de sus familiares. Aquí hay una violación flagrante al debido proceso. En segunda instancia, muchos de ellos han sido presentados ante el Tribunal de Control, bien sea militar o de la Justicia Penal Ordinaria, porque también es bueno aclarar que los militares de manera irregular han sido presentados en los últimos casos en la Jurisdicción Penal Ordinaria cuando sus jueces naturales son los jueces militares, igual como pasó en el año 2017, donde fueron presentados alrededor de 600 civiles en la Justicia Penal Militar, cuando esto no es el deber ser, porque pues los civiles deben ser juzgados ante la Jurisdicción Penal Ordinaria. Entonces, en el caso de los militares está pasando exactamente lo mismo, pero al revés, pues, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Esa detención, esa incomunicación que sufren, y en ese lapso de incomunicación es que han sufrido las diferentes torturas que ya se han denunciado, los tratos inhumanos y degradantes. Hay el caso de algunos oficiales que la familia denuncia que están desaparecidos, que en el caso, por ejemplo, del teniente coronel Igber Marín Chaparro, que se habla ya 3 meses sin que su familia sepa de él. ¿Cómo es esto? Correcto. En el caso ese es el caso de los 6 comandantes de los batallones blindados del Ejército. Desde el primer momento, el Tribunal de Control ordenó que el sitio de reclusión para todos estos oficiales eran las cárceles militares. En principio llevaron a unos a la cárcel de La Pica, a Santa Ana y a Ramo Verde, Senaprombit, que está ubicada en Miranda, inclusive al teniente coronel Marín Chaparro, pero nunca se hizo caso a esa orden del tribunal en el caso de él. Él ha permanecido desde el primer momento que fue detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y que en es centro de tortura de Boleíta, por cierto, porque hay que llamarlo como lo que es. Y en este momento la esposa, inclusive hasta el día de ayer, me informó que sigue sin tener acceso a él. Ya son 3 meses y 1 semana donde no han podido tener acceso ni la familia ni su abogado. También han habido denuncias sobre sobre otros militares, creo que no sé si es el comandante Ruperto Molina y el capitán, o no sé si es almirante Luis de la Sota. El capitán de navío de la Sota, que todos ellos están detenidos en el mismo sitio en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y tampoco han permitido que su mamá lo vea, entiendo, ¿no? Sí, la mamá ha denunciado en varias oportunidades que le han quitado la visita. Pero el que ha durado más tiempo incomunicado es el teniente coronel Marín Chaparro, que ya van 3 meses y 1 semana sin acceso a nadie, ni abogado ni familia. Realmente se desconoce por qué está ocurriendo esto con él, y se desconoce si realmente el comandante está allí o lo ha sido cambiado a otro sitio de reclusión. Una última pregunta, nos queda medio minutico, Lilia. Cuando vino la misión que acompañó a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ¿pudieron tener contacto con alguno de estos presos políticos, familiares? ¿Se transmitió toda la información? ¿Hizo algo ella, Michelle Bachelet, por estos presos políticos? Bueno, desde nuestra organización Justicia Venezolana, nosotros entregamos el informe de la situación de los militares privados de libertad y de todo este registro que llevamos. Ahora, si ellos fueron a los sitios de reclusión, lo desconozco. No tengo información de que ellos hayan ido a hablar directamente, por lo menos en el caso de la señora Bachelet, que ella haya podido tener acceso a ellos directamente. Cuando vino el grupo de avanzada, que llegó meses antes, sí pudieron por lo menos tener la visita en Ramo Verde. Allí se entrevistaron con algunos de ellos
el grupo que vino antes que ella llegara. Ahora, ella personalmente no tengo conocimiento de que haya ido a ninguno de esos sitios de reclusión. Bueno, Lilia, te agradezco muchísimo estos minutos. En nombre de los venezolanos, te pido que le transmitas a los familiares, compañeros y amigos de estos oficiales y soldados toda la solidaridad, el apoyo, el respaldo de los venezolanos y la seguridad de que habrá justicia. Venezuela será libre y este enorme sacrificio que han hecho en cumplimiento de su sagrado juramento de la Constitución de la República será reconocido y recompensado. Gracias tú y cuídate muchísimo, Lilia. Fuerte abrazo. Igual, gracias a ti. Gracias. Amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar conversando con una gran periodista, Lorena Meléndez, quien se ha destacado investigando qué son grupos de exterminio, qué es el FAES, qué ha hecho en Venezuela, qué significa hoy en términos de la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Estamos tocando muchos temas el día de hoy. Empezamos hablando las últimas sanciones de los Estados Unidos, la medida de aseguramiento de bienes de Venezuela en este país, los bloqueos a transacciones con este régimen criminal. Hemos hablado de los presos militares, políticos, secuestrados y torturados, la persecución a la universidad venezolana. Y ahora vamos a entrar en un tema que genera escalofríos, que ha estado obviamente documentado en todos los informes de violación de los derechos humanos y que se relaciona también con estos temas previos. Todo está relacionado. Un régimen criminal que lo único que le queda es sembrar el terror y el silencio en Venezuela. Y ello obviamente generando una estela de muerte y devastación. Me refiero a las investigaciones que ha hecho una joven y destacada periodista sobre lo que es el FAES y estos grupos de exterminio. Se trata de Lorena Meléndez González, ella es periodista de la Unidad de Investigación de Runrunes, tiene máster en Comunicación Digital del IUP en Madrid, cursos de periodismo digital, etcétera, de la Universidad Católica y del Centro Knight de Estados Unidos y profesora en la UCAP. Ha hecho varias investigaciones, la máscara del terror oficial en Venezuela, y la más reciente se refería a precisamente la estela que ha dejado el FAES, bueno, sobre la OLP y sobre el FAES en nuestro país. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. De verdad quiero felicitarte, es un enorme coraje y dedicación de tu parte sacar a flote todas estas informaciones escalofriantes de las horas más oscuras de nuestro país. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, María Corina? Bueno, sí, son unas investigaciones que hemos hecho en equipo. Por ejemplo, la OLP lo hizo aquí un equipo de Runrunes, coordinado por Rona Ríquez,
Y justamente el último trabajo que mencionabas acerca de la FAES y las 256 víctimas que se registraron a manos de la FAES solamente en el área metropolitana de Caracas es parte de Monitor de Víctimas, que bueno, es una iniciativa que llevamos acá en Runrunes y que va pues contabilizando y contando las historias de los homicidios que ocurren en el área metropolitana de Caracas. Ok, cuéntanos para que aquellos que no estén suficientemente claros o nos escuchan de otras partes del mundo, ¿qué es el FAES? ¿Quiénes lo integran? ¿A qué se dedica? Bien, la FAES es un grupo que pertenece a la Policía Nacional Bolivariana. El nombre de FAES son las siglas de Fuerzas de Acciones Especiales. Y es un grupo que se ha dedicado pues a, o se presenta oficialmente como un grupo dedicado a buscar a criminales en, digamos, en las zonas populares o en las zonas en donde hay conflicto. Esa es la presentación oficial. ¿Qué pasa? Que nosotros, a través de las conversaciones con las víctimas, incluso de las mismas revisiones de reseñas policiales que nos han llegado de forma extraoficial, hemos llegado a la conclusión de que es un grupo realmente de exterminio. Los integrantes, bueno, se supone que deberían venir todos de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, a lo largo del tiempo lo que hemos visto es que también están allí incluidos miembros de grupos paramilitares o colectivos, como son conocidos. O expresidiarios, acá, en algunos casos también se ha denunciado. ¿Perdón? O expresidiarios se ha denunciado. O sea, eso no lo tenemos confirmado, pero sí nos han llegado a decir que eso ha ocurrido. Digamos que el caso más claro de la incursión o la introducción de colectivos dentro de esto lo vimos en el caso de la masacre de Oscar Pérez. Cuando matan a Oscar Pérez y a sus compañeros en el Junquito, vimos que uno de los oficiales heridos fue un comandante de la FAES, y que a su vez era la cabeza del colectivo Tres Raíces del 23 de enero. Entonces, bueno, esto fue una persona que terminó muerta allí. Y no lo pudieron esconder, y no lo pudieron tapar porque mataron a esta persona. No, de ninguna manera. Además, en el 23 de enero, todo el mundo, o sea, todos los vecinos sabían quién era esa persona que había matado, o sea, que había muerto dentro de este operativo. Y de paso, se hizo un funeral gigantesco dentro de la misma parroquia 23 de enero y en la sede de Tres Raíces. Entonces es algo que no solo que no pudieron ocultar, sino que tampoco tuvieron el pudor de hacer. Lorena, ¿cuántos funcionarios tiene el FAES? Estamos hablando a principios de a mediados de 2017, que fue cuando se inauguró el FAES, estaban hablando de alrededor de 200 funcionarios. Sin embargo, estas cifras tienen que actualizarse porque la FAES en principio solamente estaba en el área metropolitana de Caracas. Y últimamente hemos visto que se han abierto pues en distintos estados en donde casualmente también hay mucha presencia de colectivos. Hablo de, por ejemplo, Lara. Este es un estado en el que solamente en los primeros 6 meses de este año 2019 hubo 120 víctimas de la FAES. Esta es una cifra que pertenece eso a fue Provea. Solo Lara. Solamente Lara. Y allí también casualmente funcionan colectivos que están siendo apoyados por el gobierno regional. ¿En qué otros estados han habido? También hemos visto actuación del FAES en el estado Zulia, igualmente en Carabobo, en Aragua, hacia el sur hemos visto también que han actuado en Bolívar. Quizás donde no ha actuado, digamos, con muchísima más fuerza o muchísima más letalidad, más bien ha sido en los Andes, pero en Táchira también han estado. Entonces, no están en todos los estados de Venezuela, pero sí los hemos visto. Y en algunos momentos de esos estados se van a hacer operaciones en algunos estados cercanos. Por ejemplo, eso es lo que hemos visto en Lara, que están actuando también en Yaracuy. Bueno, Yaracuy se ha convertido en el estado paramilitar y de las redes de colectivos y todo tipo de núcleo irregular de terror. Estas 256 personas
que ustedes reportaron en el monitor de víctimas, esto es solo en Caracas el año pasado. Solamente. 256 personas asesinadas por el FAES solo en Caracas en el año 2018. Eso incluyó una incursión que tuvieron, si mal no recuerdo, en el barrio San Isidro en Petare, ¿correcto? Sí. ¿Cuántos? Perdón. Ajá. No, dime tú, disculpe. También están incluidas, masacres como las que ocurrieron en la Torre Biasa a finales del año pasado, que fue una de las más sonadas. Y estamos hablando de que la FAES cuando entra a un sitio a hacer un operativo y mata personas, difícilmente mata a una sola persona. El año pasado solamente nosotros registramos 44 operaciones en las que mataron más de una persona. 44 masacres, exacto. 44 operativos en donde hubo más de una víctima. Estamos hablando que, muchos eran de 2 o 3, pero también hubo varios, más de una decena, en las que se superaban las 4 víctimas. Su mayoría son hombres y muy jóvenes, ¿correcto? Sí, hay un patrón, esto lo vimos de hecho desde las OLP. Las víctimas son jóvenes entre 18, 25, máximo 30 años, morenos y siempre en zonas populares, porque a eso ha jugado el gobierno también, a criminalizar la pobreza. Lo veíamos en las OLP. Las OLP, que eran operativos mixtos porque incluían a funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, ellos actuaban con un patrón que iba desde esos operativos que comenzaban en la madrugada, en horas de la madrugada, tomaban a sitios que eran zonas populares, llegaban a las casas, rompían las puertas, entraban a la fuerza, sometían a los familiares, maltrataban a las mujeres, terminaban tomando por la fuerza a los hombres y matándolos prácticamente sin mediar palabras. Esa misma actuación, ese mismo patrón, lo estamos viendo ahorita con la FAES, es exactamente lo mismo. Me queda medio minuto, Lorena. Por favor, una reflexión sobre cuál es tu sentimiento de los otros cuerpos de seguridad civiles y militares hacia el FAES. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es allí el tema de la autoridad uno sobre otro? Yo creo que, por ejemplo, el 6CPC ha tratado muchas veces de deslindarse de la FAES. Y eso lo hemos visto en el reciente operativo que hubo, incluso en la Cota 905. Aquí mismito, al ladito donde estamos nosotros, en la Cota 905. Exactamente. Ahí vemos que hay una cierta forma de deslindarse. De hecho, hay una diferenciación clara de quiénes son del FAES y quiénes son de la PNB, a pesar de que la FAES en teoría es parte el cuerpo que pertenece a este último. Y lo otro que vemos, eso lo llevamos en las estadísticas de monitor de víctimas, es que la diferencia entre la cantidad de personas que mueren a manos del FAES es muchísimo mayor que las que mueren a manos de otros criminales, y sin justicia y sin dolor, ¿no? Sin respeto alguno de los derechos humanos. Y en silencio. Tú lo dijiste. Decías, la FAES es un grupo que convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra. Realmente es una guerra y hay muchos venezolanos inocentes que están siendo exterminados sin que ni siquiera la sociedad y el mundo se entere, y esto es inadmisible. Por eso quiero darte un reconocimiento a ti, a todo el equipo de Runrunes y a todos tus colegas periodistas, porque sé además el riesgo que ello implica en estas horas oscuras donde se pretende imponer el silencio. Así que de verdad un gran reconocimiento, Lorena. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Cuídate mucho. Era Lorena Meléndez, investigadora, periodista, que ha hecho todos estos trabajos explicando qué consiste estos grupos de exterminio de la FAES y sobre qué implicaciones tiene la FAES en estas decisiones que ha adoptado la administración del presidente Donald Trump. ¿Cómo se vinculan estas dos dinámicas? Vamos a conversar al regreso de esta pausa con Alberto Ray, especialista en temas de seguridad y estrategia. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y conversando con un invitado muy especial, señor Alberto Ray, quien es consultor en estrategias para gestión de riesgo, experto en temas de seguridad, escritor, conferencista y debo decir otro guerrero del teclado, porque ese también le da durísimo con el Twitter y las redes sociales y para mí obviamente es siempre de mucho interés seguirlo en sus opiniones, sobre todo lo que está ocurriendo en el país. Y pareciera que el señor Bolton, John Bolton, el día de ayer habló claro, habló duro, inequívoco y dijo: la ruta es la ruta del coraje. Y textualmente dijo esto ayer John Bolton: vemos a Maduro usando sus mismas viejas prácticas, pretendiendo interesarse en dialogar cuando todos sabemos que solo está comprando tiempo. No caeremos en esos viejos trucos de un dictador ya cansado. Es tiempo de la acción. Y de hecho en este momento estamos de cuarto en Trending Topic con el hashtag el tiempo de actuar es ahora. Hashtag el tiempo de actuar es ahora. Efectivamente, ayer se marcó un hito en lo que ha sido una escalada de acciones de la comunidad internacional lideradas por los Estados Unidos, pero yo diría fundamentalmente demandadas, logradas, ganadas, trabajadas por los venezolanos en 20 años de lucha contra un régimen criminal. Por eso quisiera empezar por allí. Conversando con Alberto Ray, quien ha escrito mucho sobre la caracterización de este régimen y la naturaleza de un conflicto no convencional, que es lo que hoy existe en Venezuela. Y en ese contexto, ¿cómo se insertan estas acciones de ayer de John Bolton? Estos anuncios de John Bolton. Bienvenido. Hola,
¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos estos minutos, Alberto. No, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre estos temas que a veces parecieran que no llegan al público o que la gente no tiene acceso a alguna de estas informaciones. Pero es así como tú lo señalas, fíjate. Estamos hoy en un nuevo nivel de esta guerra no convencional. Tenemos que partir explicando que el principal campo de batalla de las guerras no convencionales hoy son la opinión pública. Y es el poder comunicar mensajes asertivamente para que transmitan esa idea de fuerza o ese poder para hacer cambiar posiciones políticas en el mundo. Lo que vimos ayer en una secuencia de acontecimientos, primero de declaraciones y después de esta orden ejecutiva firmada por el propio presidente Trump, en primer lugar, el primer efecto que tiene es un efecto sobre la opinión pública interna en Venezuela y que tiene sobre la región. Los Estados Unidos ha venido teniendo un problema en estas guerras no convencionales, porque la de Venezuela no es la primera, es la más reciente y la que se pelea con armas de mayor sofisticación, pero no es la primera. ¿Y cuál es el problema? Que la región, si bien está convencida que en Venezuela tenemos una dictadura, que la región está convencida que el problema de Maduro en el poder es un problema regional, no está muy convencida del poder que han tenido las sanciones dentro del entorno latinoamericano. ¿Por qué? Porque la izquierda latinoamericana ha venido trabajando y cada vez con más fuerza, como en contraparte de esta guerra, diciendo que las sanciones son las responsables de la tragedia humanitaria que vivimos en el país. Bueno, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy es que los Estados Unidos hace una declaración real de fuerza, diciendo, mire, si las sanciones así fueran, bueno, entonces aquí hay más sanciones, porque en el fondo lo que nos demuestra es que los Estados Unidos ha venido haciendo un trabajo de investigación importante y un trabajo de inteligencia importante en las últimas semanas, donde lo que han detectado es que redes criminales transnacionales utilizan el sistema financiero, económico, bancario de los Estados Unidos y de otros países para proveer de recursos por vías ilícitas al régimen de Maduro. Y estas sanciones, que si bien limitan una cantidad de acciones, vamos a llamarlas lícitas del régimen, lo más importante es que van a las redes ilícitas del régimen y que son las líneas de vida que hoy sostienen al régimen. Por lo tanto, eso no lo dice ahí el texto, pero esos son sus efectos reales. Y como vemos en la opinión pública, en esta guerra no convencional, que también se pelea en el plano de los mercados, también se pelea en el plano de la economía, bueno, ahí estamos viendo uno de sus efectos principales. Alberto, desde el punto de vista de qué diferencia de sanciones previas, ¿en qué fundamentalmente es distinto? Porque yo digo, tú lo acabas de ratificar, que pasamos a otro nivel. Y otro tema, ¿a quién afecta y a quién no afecta? Porque había mucha gente asustada y hay mucha gente además intencionalmente tergiversando el efecto sobre los ciudadanos que podrían tener estas acciones, sí. Sí, fíjate, tenemos que entender que estas acciones no afectan al ciudadano común. Al ciudadano venezolano que tiene una cuenta en los Estados Unidos, esto no lo afecta. Esto tiene un efecto sobre aquellos ciudadanos y personas naturales o jurídicas que tienen actividades de comercio o contratos que se pagan entre el régimen venezolano y se usa moneda norteamericana. O sea, una empresa que se dedica a importar comida, una empresa privada, puede seguir haciéndolo siempre y cuando no tenga relaciones con el régimen. Tal cual. Y cuidado, si es comida o repuestos, algunas cosas o medicinas. Inclusive puede hacer, inclusive por razones humanitarias, con las debidas exenciones, pudiera inclusive proveer. Entonces tú dirías, esto afecta directamente, por supuesto,
a las redes criminales, esas que tú dices que han ido detectando y que triangulan con el sistema financiero de los Estados Unidos. 2, afecta a testaferros, los bolichicos en todas sus formas. Así es. Afecta, en tercer lugar, a los cubanos y afecta a aquellos otros grupos o intereses geopolíticos que quieren mantener el status quo a como dé lugar. Ahora, ¿cómo afecta esto a quienes argumentaban que se sentaban en un diálogo porque los Estados Unidos se lo pedían? Sí, bueno, aquí esto resulta paradójico ahora, porque lo que dentro de esta guerra no convencional, entonces hay un bando opositor que dice que los Estados Unidos acompañaba plenamente el proceso de conversaciones en Barbados o en Oslo, y ahora vemos que hay como una contradicción aquí. Los Estados Unidos han dicho claramente, más claro no lo pudo decir John Bolton ayer, y hoy lo ratifica en Lima, que ellos no acompañan un proceso de diálogo si previamente no hay la salida de Maduro del poder. Y esa es la condición número 1 del diálogo. Como sabemos, había una opacidad tremenda alrededor de este tema del diálogo. Los venezolanos estamos absolutamente perdidos, nos piden confianza, nos piden que acompañemos un proceso que ignoramos, María Corina. No sabemos lo que se habla allí. Y lo suponemos por las declaraciones, por las conclusiones, pero también por la presión de esta misma opinión pública que somos al final soldados de esta guerra y una guerra que no inventamos nosotros, una guerra que inventó Maduro, una guerra que inventó el régimen y que nos metió a cada uno de los ciudadanos en esto para poder, y somos, aquí tenemos varios roles, tenemos roles de soldados, tenemos roles de víctimas, pero también tenemos el rol principal, que es el de ciudadanos, y de donde no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Claro, porque al final es nuestro destino. O sea, fíjate, paradójicamente, los guerreros del teclado terminan siendo verdaderos guerreros en el caso de una guerra no convencional, y tienen además una influencia enorme en el destino y en el curso de los acontecimientos, en tanto en cuanto la opinión pública mundial se ve tan afectada por la opinión de los venezolanos, que hemos sido tan firmes, hay que decir, una sociedad tan valiente en enfrentar y denunciar la naturaleza de este régimen y el de no aceptar otra cosa distinta a la libertad y a erradicar las mafias de una vez por todas. Ahora, ¿Cómo ves tú los próximos pasos entonces? ¿Para ti es un antes y un después esta decisión de aseguramiento de activos y de bloqueo de transacciones en esta última decisión de la Casa Blanca, esta orden ejecutiva? Mira, no lo podemos todavía poner como un antes y un después. Es un paso muy importante. Es quizás el paso final dentro de la estrategia progresiva de sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. O sea, no quedan más sanciones. Bueno, todavía quedaría un pequeño rango ahí de sanciones sobre el sistema de pagos internacionales, sobre el SWIFT. Hay todavía la posibilidad de desconectar a Venezuela del sistema internacional de pagos. Eso no lo incluye esta sanción. Eso se lo hicieron a Irán hace un tiempo atrás en un conjunto de sanciones similares a las que se le han venido aplicando a Venezuela, y digamos que estas son sanciones de carácter comercial y de hecho son promovidas por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Pero quizás este es el último escalón o el penúltimo escalón dentro de este conjunto de sanciones comerciales muy poderosas, porque esto tiene de nuevo como objetivo resecar las redes de financiamiento al régimen y de todo lo que gira alrededor del régimen, que son estos grupos de testaferros y este grupo de países a través de sistemas completamente ilícitos y también no convencionales, a través de los cuales se surte de dinero al régimen. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son algunas criptomonedas. La creación de criptomonedas en países como Turquía, como Rusia, como Irán, son vías a través de las cuales se lava dinero y a través de los cuales se bypasean las sanciones. Puede tener acceso a divisas. Así es. Mira, un tema que se ha tocado poco en estas últimas horas es relativo al alcance de esta orden ejecutiva, es el tema del lobby, del cabildeo de este régimen en los Estados Unidos. ¿Qué establece esta orden ejecutiva al respecto?
Sí, fíjate, yo no soy experto en estas cosas, pero lo que he podido ver y de lo que me he podido informar es que esta sanción limita casi en extremo, o sea, para que un representante del régimen venezolano hable con un representante del gobierno norteamericano, estas sanciones prácticamente lo imposibilitan al máximo. Requiere casi que un permiso al más alto nivel para que eso ocurra. Esto manda un mensaje, María Corina, poderosísimo, porque esto es un mensaje de negación a un acuerdo negociado previo a la salida de Maduro. Es decir, casi que pone en manos de Trump la posibilidad de negociar la salida del régimen en Venezuela. Es decir, Trump tiene la potestad hoy de decir un funcionario de mi administración habla o no con un funcionario del régimen de Maduro. Y si lo hace, lo haría solamente en términos de negociación de una salida. Bueno, si eso es así... Esto no se parece a Oslo. Bueno, esto no se parece eso te iba a decir. Entonces, bueno, yo no sé qué más claro lo necesitan, pero aquí está obviamente de forma inequívoca que ese proceso que le dio tiempo al régimen y que obviamente no jamás iba a producir un resultado satisfactorio para los venezolanos, terminó. Yo no sé qué más oxígeno o le quieren colocar a un cadáver insepulto. Así es, fíjate, hay una cosa muy interesante en relación a estas guerras no convencionales, y es que en general son secuenciales. Las guerras no convencionales, el tiempo no es un parámetro que las determina muchas veces. A veces el tiempo se vive aceleradamente y a veces se vive casi que infinitamente. Y habíamos venido viendo cómo en las últimas semamas... Sí, se sentía que la cosa estaba como paralizada. Y fíjate cómo de repente surgen estos picos y entonces se dinamiza todo y el tiempo cambia y nuestro parámetro de referencia temporal cambia. Eso es muy típico en las guerras no convencionales. ¿Y por qué te señalo esto? Porque en esta secuencia los Estados Unidos había jugado en esta estrategia secuencial el 30 de abril y los resultados no les habían resultado, o sea, los resultados no habían sido favorables. Se le dio espacio al juego del diálogo y de Noruega, quizás si bien no es una secuencia motorizada por los Estados Unidos le dio espacio como dándole el beneficio de la duda de que esto podía ser una jugada, pero al mismo tiempo le funcionó para planificar su siguiente jugada. Entonces, del 30 de abril prácticamente al 30 de julio, o a la primera semana de agosto, vemos que pasaron unos 2 o 3 meses. En estos 3 meses, bueno, ahora los Estados Unidos dicen, bueno, ahora juego yo. O sea que para ti los Estados Unidos dijo ayer hasta aquí, ya no más. Yo creo que dijo, bueno, ya yo tengo lista mi jugada y yo la voy a poner sobre la mesa. Una pregunta, ¿te parece que es casualidad que esto haya sido 12 horas antes nada más de la reunión en Lima, que además haya sido precisamente John Bolton quien lo haya anunciado desde allá? Para nada, eso se hizo con toda la intencionalidad, además descolocando a los propios representantes de los países latinoamericanos del Grupo de Lima, como te decía al principio, marcando una línea de opinión pública y de comunicación política en la región. Y una línea roja. Es el espacio donde los Estados Unidos tienen que ganar esta guerra. Así es, así que el que tenga ojos, que vea, ¿verdad? Alberto, muchísimas gracias, de verdad, sumamente enriquecedor y valioso como siempre conversar contigo. Estamos viviendo horas cruciales, decisivas, son horas profundamente oscuras, riesgosas, dolorosas, desgarradoras. Paradójicamente son también las horas más luminosas porque surge toda la dignidad, el coraje, la lucidez de una nación decidida a ser libre. Y ya no se trata solamente de liberar a nuestro país, Venezuela, sino además de desmontar, destruir una amenaza real de desestabilización de todo el hemisferio y sacar de raíz a estas mafias criminales. De verdad que te agradezco mucho esta oportunidad, Alberto Ray, y les recuerdo además a todos amigos que estamos divulgando mensajes con una etiqueta, el tiempo de actuar es ahora, que está ya en Trending Topic y que
interpreta sin duda lo que los venezolanos estamos sintiendo. Se los digo yo, que acabo de llegar este fin de semana, estuve en Monagas, estuve en Anzoátegui, y la verdad es que el Oriente es una de las zonas que ha vivido con mayor crudeza la destrucción intencional que ha provocado este régimen. No solo me refiero a lo material o a lo físico o a lo económico, estoy hablando la integridad de la familia, la dignidad humana, la forma como las redes del narcotráfico y del terror hacen que, por ejemplo, en el estado de Sucre, en casi toda la península de Paria, a las 3, las 4 de la tarde ya la gente se recoge, lo mismo en Ciudad Bolívar. Ciudades que eran alegres, llenas de vida, de música, de olores, de sonidos, y hoy en día pues, uno ve y parecen casas muertas, literalmente. Las carreteras, los locales que yo me paraba a tomarnos un café, a comernos un chicharrón, una arepa, una empanada, todos cerrados, vacíos. La tristeza es conmovedora, ni hablar lo que han sido las que se han ido desarrollando redes de tráfico de jóvenes, de niñas, terrible. Así que mi respeto, mi cariño, mi admiración a todos los equipos que nos recibieron, en particular